Cuando un grupo de motociclistas ruidosos se burló de una tranquila anciano en un bar, pensaron que era solo otra noche de diversión, hasta que el camarero reveló la impactante identidad. ¿Qué pasó después? Dejó toda la habitación en un silencio atónito. El bar estaba lleno de ruido. Los vasos tintinearon. La risa estalló desde un lado de la habitación, y la máquina de discos produjo un himno de rock que había sido popular hace décadas. Era una típica noche de viernes en Max's Roadhouse, justo en las afueras de Nashville. Los clientes habituales llenaban el largo mostrador, hablando entre ellos sobre el juego, sus trabajos o nada en particular. En el rincón más alejado, casi tragado por las sombras, sentado un anciano, tomó un vaso de whisky, su mano firme, a pesar de su edad. Su espalda estaba recta. Su mirada se centró como si estuviera estudiando el líquido, como si tuviera algún tipo de secreto. Una gorra verde oliva maltratada con insignias militares descansaba cómodamente sobre su cabeza. Estaba deshilachado en los bordes, muy parecido al hombre que lo lleva, pero llevaba una tranquila dignidad. La puerta se abrió y entraron los motociclistas. 6 de ellos, vestidos con chaquetas de cuero negro, adornado con parches y letras, eran muy ruidosos y llevaba un aire de picardía que exigía atención. Los clientes habituales miraron en su dirección, pero rápidamente regresaron a sus bebidas sin querer llamar su atención. El líder de la manada, un hombre imponente con una espesa barba y una risa que pareció sacudir el camino de las paredes, golpearon la barra y pidió una ronda de cervezas para su tripulación. Fue entonces cuando uno de ellos se dio cuenta del anciano. «Oye, míralo», dijo un motociclista más joven, dándole un codazo a su amigo. «El abuelo ya pasó. Su hora de dormir». Los demás se rieron entre dientes, miradas furtivas al hombre de la esquina. Él no se inmutó, ni siquiera miró en su dirección. Eso solo pareció estimularlos. «Apuesto a que ni siquiera recuerda qué año es». Otro intervino lo suficientemente fuerte como para que todo el bar lo escuchara. Aún el viejo no reaccionó. Levantó su vaso, tomó un sorbo lento y lo volvió a colocar con cuidado deliberado. El líder sonrió y se volvió hacia su tripulación. «Tal vez sea uno de esos veteranos de guerra», dijo burlonamente. «¿Qué piensan, chicos? Queremos ir a presentar». «Nuestros respetos», el camarero, un hombre brusco llamado Charlie, que había visto más peleas de bar de las que quería admitir, les lanzó una mirada de advertencia. «Déjalo en paz», dijo su voz firme. «Él no está molestando a nadie». Pero los motociclistas no estaban de humor para escuchar. Apenas estaban comenzando. Los motociclistas se dirigieron hacia la esquina, sus pasos pesados y deliberados, mientras la atmósfera en el bar cambiaba. Todos los ojos se volvieron hacia la confrontación que se estaba desarrollando. La habitación pareció volverse más silenciosa mientras los motociclistas se acercaban. Las conversaciones disminuyeron y el tintineo de vasos se desvaneció en el fondo. El aire se volvió espeso por la tensión. La mayoría de los clientes habituales sabían que no debían interferir cuando este grupo empezó sus travesuras. Aún algunos lanzan miradas inquietas hacia el camarero, silenciosamente deseando que intervenga. Pero Charlie se contuvo, entrecerró los ojos mientras limpiaba el mostrador, esperando ver cómo se desarrollaría esto. El líder, a quien los demás llamaban Tanque, se detuvo a unos metros de la mesa del anciano. Se alzaba sobre la figura sentada, su sonrisa amplia y confiada. «Hola», aparece él, dijo inclinándose lo suficiente para invadir el espacio del hombre. «Qué lindo sombrero el que tienes, militar. ¿Ves algo de acción en el pasado?» El viejo no levantó la vista. En lugar de eso, se ajustó el ala de su gorra
y tomó otro sorbo de su whisky. Su silencio solo añadió más leña al fuego. ¿Qué pasa? El tanque presionó más fuerte esta vez. ¿El gato te comió la lengua? ¿O simplemente eres demasiado mayor para oírme? Uno de los motociclistas más jóvenes se rió. Tal vez se haya quedado sordo. O tal vez simplemente está asustado. Finalmente el viejo dejó su vaso. Él miró hacia arriba. Su mirada se encuentra con los tanques con una intensidad tranquila. Eso hizo que el motociclista se detuviera por solo un segundo. ¿Necesitan algo, muchachos?, preguntó en voz baja y firme. El tanque se rió entre dientes, aunque había un borde de incomodidad en ello. Sí, necesitamos que te relajes. Estás matando la vibra aquí. Sentado en silencio. Así el anciano se reclinó en su silla, su cara ilegible. Solo estoy disfrutando mi bebida. Deberías intentar hacer lo mismo. La multitud contuvo la respiración. Por un momento pareció que el tanque iba a retroceder, pero su orgullo no. ¿Lo dejó? ¿Crees que eres gracioso, viejo?, dijo. Su sonrisa se desvaneció, le arrancó la gorra de la cabeza al hombre, sosteniéndolo en alto como un trofeo. ¿Por qué no nos cuentas qué te hace tan especial? ¿Qué se supone que significa esto? Un murmullo recorrió el bar. La gente se movía incómodamente en sus asientos, pero nadie se atrevió a intervenir. El viejo se levantó lentamente. Sus movimientos son deliberados, sin el sombrero. Las líneas profundas. Oh, sigue siendo tranquila, pero con un tono agudo. Ahora devuélvemelo. Los motociclistas más jóvenes se rieron nerviosamente. Inseguro de lo que pasaría después, Tanque, envalentonado por su apoyo, agitó el sombrero como si fuera un juguete. ¡Oh, qué viejo temporizador! Vas a llamar a tus amigos de bingo para que regresen. Estás arriba. El viejo no parpadeó, simplemente miró fijamente al tanque. Su silencio más imponente de lo que cualquier palabra podría haber sido. El camarero finalmente habló, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Tanque, no lo empujes. No sabes con quién te estás metiendo. Pero ya. Era demasiado tarde. El ego de Tank había tomado el volante, y él no estaba dispuesto a dejarlo ir. Mientras la risa de Tank resonaba en el bar, el viejo dio un paso adelante. Su presencia, de repente, parece mucho más grande que su cuerpo. Los motociclistas ya no se reían. La habitación se sentía más pesada. Ahora, la tensión ondulando hacia afuera, con cada segundo de silencio. El anciano se quedó quieto. Su rostro curtido era ilegible. Pero algo en sus ojos cambió. Un destello de autoridad. Un destello de algo peligroso. Por primera vez, la sonrisa de Tank vaciló. Aunque solo sea por un momento. Aún no estaba dispuesto a retroceder frente a su equipo. Toma asiento, viejo, dijo Tank, forzando una risa para enmascarar su malestar. Agitó la gorra otra vez, esta vez colgándolo burlonamente delante del anciano. Como cebo, no estás asustando a nadie con ese acto de tipo duro. El viejo no respondió. En lugar de eso, se acercó. Sus movimientos son tranquilos pero deliberados, como si estuviera dimensionando el tanque. El ruido en el bar se había reducido a nada ahora. Todos mirando, con los ojos muy abiertos, sin estar seguro de lo que estaba a punto de suceder. Charlie, el camarero, había dejado de pulir vasos. Tanque dijo de nuevo, esta vez con más fuerza, devuélvelo ahora. Pero el tanque lo ignoró, volviendo su atención al hombre frente a él. ¿Me vas a hacer estallar? ¿Es eso? La voz del anciano era tranquila y firme. Me he enfrentado a hombres del doble de tu tamaño. Con más corteza y dientes más afilados, dijo cerrando los ojos. Con el tanque no me asustas, hijo, pero debes tener cuidado a quién desafías. Nunca se sabe quiénes son. Las palabras flotaron en el aire agudo y pesado. Uno de los motociclistas más jóvenes se movió incómodo, mirando a los demás para tranquilizarse.
El grupo había venido buscando pasar un buen rato, pero esta no era la presa fácil que esperaban. El tanque volvió a reír más fuerte, esta vez como si pudiera ahogar el incómodo silencio que se había instalado a su alrededor. «Mira a este tipo, tratando de hablar en grande», dijo volviéndose hacia su tripulación. «¿Qué crees, que debería devolverle el sombrero al abuelo?» «Sí, devuélvemelo». Uno de los motociclistas más jóvenes murmuró. Apenas audible, ya no sonreía, pero el tanque no estaba listo. Para dejarlo ir, se acercó, elevándose sobre el anciano, y le puso un dedo en el pecho. «Dime, papá, ¿qué te hace tan especial? ¿Crees usar este sombrero te da una especie de pase libre?» El viejo no se inmutó. En lugar de eso, inclinó ligeramente la cabeza, estudiando el tanque como si estuviera tratando de hacerlo, decidir si valió la pena. Luego habló en voz baja, pero firme. «Ese sombrero representa toda una vida de servicio, algo que no entenderías». El tanque abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Charlie salió de detrás de la barra. No era un hombre pequeño, y la autoridad en su paso fue suficiente para hacer dudar incluso al tanque. «Ya es suficiente», dijo Charlie. Su voz dura como el acero. «Estás a punto de cruzar una línea de la que no puedes volver». El tanque puso los ojos en blanco, pero antes de que pudiera protestar, Charlie añadió: «No tienes idea de quién es este hombre». La habitación quedó en silencio. Incluso el tanque congeló su bravuconería parpadeando. Por primera vez, las palabras de Charlie cortaron la tensión como una espada, y todas las miradas se volvieron hacia el barman, mientras se acercaba, listo para compartir una verdad que cambiaría todo. Charlie se paró entre los motociclistas y el anciano. Su expresión se oscureció con advertencia. «Ustedes, idiotas, realmente no saben con quién se están metiendo», él dijo, su voz baja pero aguda. Señaló la tapa del tanque que aún estaba en pie. Ahora, flácido en su mano, ese no es un sombrero militar cualquiera, que pertenece al teniente general Raymond Ray Harris. Vietnam, Guerra del Golfo, operaciones encubiertas. Estás parado frente a uno de los más decorados héroes de guerra que este país ha conocido. La habitación pareció encogerse. Bajo el peso de las palabras de Charlie, los motociclistas lo miraron fijamente, parpadeando como si no hubieran escuchado correctamente. La sonrisa de Tank finalmente se desvaneció, reemplazado con un ceño confuso. «Estás bromeando», dijo, pero no había convicción en su voz. Charlie se cruzó de brazos y su mirada era inquebrantable. «He visto al hombre en la televisión. He leído sobre él en libros de historia. Infierno. Incluso tiene una placa colgada en el VFW al final de la calle. Y déjame decirte, él no es el tipo de hombre al que quieres cabrear. El anciano general Harris. No». Se había movido. Se quedó quieto, con la mirada fija en el tanque, sus manos firmes a sus costados. Charlie dijo, su voz tranquila pero firme: «No necesitas hacer esto». Pero Charlie lo ignoró. Dio un paso más hacia el tanque. Su voz se vuelve más fría. «Este hombre ha visto cosas que ni siquiera puedes imaginar. Mientras estás aquí jugando al tipo duro, él ha peleado guerras, led hombres, y hecho cosas que la mayoría de nosotros no sobreviviríamos si él quisiera. Él podría destrozarte sin sudar». Los motociclistas intercambiaron miradas nerviosas. Incluso los más jóvenes entre ellos, que se había estado riendo hace unos momentos, parecía visiblemente incómodo. El tanque trabó con dificultad su bravuconería vacilante, pero no estaba listo para dejar ir su orgullo. «¿Cómo sabes que no es solo un viejo?», hilando historias de guerra, murmuró, aunque su voz carecía de su tono habitual. Charlie no se inmutó. «Porque serví bajo su mando», dijo su voz como acero.
Hace 20 años en el Golfo salvó mi vida y la de una docena más en un tiroteo del que se suponía que no íbamos a salir. Y créeme, no olvidas a un hombre así. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en el anciano ahora, quien finalmente dio un paso adelante, retirando su sombrero de la mano temblorosa de Tank. Lo ajustó con cuidado, alisando el ala desgastada, antes de encontrarse con la mirada de Tank. «¿Te has divertido?». El general Harris dijo, su voz tranquila pero firme ahora. «Siéntate, termina tus bebidas y deja que esto sea el final». Por un momento, pareció que el tanque podría discutir. Su mandíbula se movió y sus puños cerrados a sus lados. Pero el peso de la habitación, los ojos de la multitud, la postura inquebrantable del camarero y la tranquila autoridad que irradia el anciano fue demasiado. El tanque retrocedió con las manos levantadas en señal de rendición. «Bien», murmuró su voz, apenas audible. «No hay daño. Bien hecho». Harris no respondió, simplemente se giró y volvió a sentarse, su vaso de whisky esperándolo. Pero la tensión no se había aliviado del todo, y mientras los motociclistas regresaban arrastrando los pies a su mesa, el general Harris hizo algo inesperado. Habló de nuevo. Su voz cargaba un peso que silenciaba la habitación. Una vez más, la voz del viejo rompió el silencio, como un cuchillo afilado cortando el aire pesado. «Chicos, ustedes creen que el mundo les debe algo». El general Harris comenzó a hablar con tono firme, pero había un borde duro debajo de él. No miró a los motociclistas directamente, pero sus palabras estaban destinadas a ellos, y todos en la sala lo sabían. El tanque y su tripulación congelaron sus cervezas intactas. Los otros clientes se inclinaron ligeramente. Su curiosidad supera su malestar. Incluso Charlie, que se había escondido detrás de la barra, se detuvo a medio movimiento y sus ojos se fijaron en Harris. «He visto hombres como tú antes». Harris continuó inclinando su vaso pensativamente. «Hombres que piensan, la fuerza proviene del tamaño de sus músculos, o qué tan fuerte pueden gritar. Pero verdadera fuerza, eso es algo completamente diferente». Dejó su vaso. El tintineo resuena más fuerte de lo que debería. Tenía 19 años cuando aprendí lo que es real. La fuerza parece recién salida de lo básico, arrojado a las selvas de Vietnam. Ninguna cantidad de entrenamiento te prepara para eso. Por el calor, el miedo, el ruido o el silencio. El tipo de silencio que te hace preguntarte si el siguiente paso que das será tú. Último, la habitación estaba en silencio. Ahora todos los oídos atentos a las palabras del anciano. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus manos juntas. Había esta misión y operación de rescate. 2 de nuestros muchachos fueron inmovilizados, rodeado de fuego enemigo. El comando nos dijo que era una carrera suicida, pero fuimos de todos modos. No porque quisiéramos ser héroes. Nadie piensa en medallas en momentos así, pero porque dejarlos atrás no era una opción. Sus ojos se volvieron distantes, como si todavía pudiera ver la jungla en su mente. Perdimos a 2 hombres ese día, buenos hombres, pero trajimos a esos chicos a casa. Todavía veo sus caras a veces, los que perdimos y los que salvamos, y cada vez que lo hago me recuerdo a mí mismo. Esa verdadera fuerza no se trata de lo que tomas, se trata de lo que estás dispuesto a dar. Los motociclistas se quedaron congelados. Su arrogancia anterior desapareció por completo. Incluso Tanque, que había parecido intocable hace apenas unos momentos, estaba mirando la mesa con la mandíbula apretada, pero sus manos temblaban levemente. Harris continuó con su voz más suave ahora, pero no menos poderoso. He sacado a hombres de vehículos en llamas. Remendé heridas con mis propias manos y abrazó a los hermanos mientras tomaban su último aliento. Luché por este país, por las libertades que disfrutas sin pensarlo 2 veces. ¿Y qué haces con esa libertad? Entra a un bar
y acosa a un anciano, quien solo está tratando de disfrutar de una bebida. Se reclinó en su silla, su mirada recorriendo a los motociclistas. ¿Crees que eso te hace duro? Hijo, no sabes nada sobre lo duro. La habitación estaba completamente en silencio. Incluso la máquina de discos parecía haberse quedado en silencio. Su zumbido habitual reemplazado por un silencio sofocante. Harris respiró hondo, el peso de sus recuerdos presionándolo, pero su rostro permaneció tranquilo y decidido. No tienes que demostrar que eres fuerte derribando a alguien más, dijo finalmente. La verdadera fuerza está en levantar a los demás, incluso cuando te cueste algo. El peso de las palabras de Harris flotaba en el aire, y por primera vez esa noche, los motociclistas parecían más chicos que había sido sorprendido haciendo algo vergonzoso. La multitud esperaba con la respiración contenida para ver cómo responderían los motociclistas. Se quedaron inmóviles, su bravuconería anterior reducido a un silencio incómodo tanque. El líder, que había llenado la habitación con su voz retumbante y una sonrisa arrogante, ahora miraba fijamente la mesa, evitando la mirada penetrante de Harris. Los otros miembros de la tripulación se inquietaron, moviéndose en sus asientos como si el peso de las palabras del viejo era demasiado para soportar. La multitud los observó de cerca, sus expresiones que van desde una tranquila satisfacción hasta una preocupación vacilante. Charlie, el camarero, apoyado contra el mostrador, brazos cruzados, esperando ver cómo se desarrollaría este momento. Finalmente, el tanque rompió el silencio. Se aclaró la garganta, el sonido áspero e incómodo. En la tranquila habitación, Joe luchó por encontrar palabras. Su confianza habitual desapareció por completo. No lo sabía bien, no sabía quién eras. Harris no respondió de inmediato. Simplemente se quedó mirando al tanque con su calma mirada inquebrantable, obligando al motociclista a enfrentar su vergüenza de frente. Lo digo en serio. Tank continuó con su voz más tranquila ahora, casi suplicando. Solo estábamos jugando. No quise faltarle el respeto. Uno de los ciclistas más jóvenes, el que se había reído más fuerte antes, finalmente habló con voz temblorosa. Lo sentimos, señor, no lo sabíamos. Harris se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos descansando sobre la mesa. No deberías necesitar saber la historia de alguien. Tratarlos con respeto, dijo su tono firme pero no cruel. Cada persona que conoces ha pasado por batallas. No puedes ver. Algunos llevan esas cicatrices en el exterior, otros los llevan dentro. De cualquier manera, no te cuesta nada mostrar decencia. El motociclista más joven asintió rápidamente, su cara roja de vergüenza. Sí, señor, tienes razón. Lo lamento. El tanque finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de Harris. Yo también lo siento, él dijo, las palabras que suenan extranjeras saliendo de su boca. Dudó y luego se puso de pie, extendiendo su mano hacia el anciano. Gracias por su servicio y por recordarnos lo que realmente importa. Harris lo estudió por un momento. Luego tomó la mano ofrecida, su agarre firme, pero no contundente. Disculpa aceptada, dijo. Pero recuerda este momento. No dejes que se desvanezca una vez que dejes este lugar. El tanque asintió solemnemente. No lo olvidaremos, dijo, y por primera vez había sinceridad en su voz. Los otros motociclistas también murmuraron sus disculpas, sus voces apagadas pero genuinas. La tensión en la habitación comenzó a disminuir, reemplazado por una tranquila sensación de alivio. Los clientes volvieron a sus conversaciones. En voz baja, el peso del momento persiste, pero ya no es opresivo. Charlie dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro al tanque. Hijo, movimiento inteligente, dijo bruscamente. Ahora, ¿por qué no terminan sus cervezas? Y llámalo una noche. Los motociclistas asintieron, retirándose a su mesa, sin decir una palabra más. Se sentaron en silencio.
su alboroto anterior reemplazado por un silencio reflexivo. Harris recogió su whisky, tomando un sorbo lento mientras miraba por la ventana. No necesitaba decir nada más. Su sola presencia fue suficiente para dejar una huella imborrable sobre todos en la sala. Mientras la noche volvía a su ritmo habitual, los clientes de Max Roadhouse se quedaron con una historia ellos nunca olvidarían y una lección que se quedaría con ellos mucho después de que el viejo se hubiera ido. La noche en Max's Roadhouse poco a poco retomó su ritmo habitual, pero el aire ahora tenía un peso diferente. Las conversaciones eran más tranquilas, más reflexivo. La gente miró hacia la esquina donde se sentó el general Harris. Sus ojos se llenaron de una mezcla de asombro y gratitud. Los motociclistas permanecieron apagados, sus cervezas intactas, mientras intercambiaban palabras tranquilas entre ellos. El tanque suele ser el más ruidoso y seguro. Parecía perdido en sus pensamientos. De vez en cuando miraba hacia el anciano. Su expresión ilegible, pero estaba claro que el encuentro lo había sacudido profundamente. El general Harris terminó su whisky. El líquido ámbar, captando la tenue luz, mientras dejaba el vaso vacío. Se puso de pie. Sus movimientos lentos pero deliberados, y se ajustó la gorra. Los clientes del bar lo observaron, sus miradas llenas de respeto tácito. Harris no reconoció la atención. Simplemente se volvió hacia Charlie y le dio un pequeño asentimiento. Charlie asintió en respuesta. Su exterior brusco se suavizó por un momento. «Cuídate en general», dijo en voz baja. Harris se volvió hacia la puerta. Sus pasos medidos y firmes. Justo cuando llegó al umbral, hizo una pausa y miró por encima del hombro. Su voz cruzó la habitación fuerte, pero tranquila. «Recuerda el respeto. No te cuesta nada, pero la falta de ella podría». Con eso empujó la puerta para abrirla. Y salía la noche fresca, dejando el bar en silencio pensativo. El tanque lo vio, dejar su mandíbula apretada. ¿Cómo? Si quisiera decir algo, pero no pude encontrar las palabras. Finalmente, se volvió hacia su tripulación. «Tenemos algo de trabajo que hacer», dijo en voz baja pero resuelta. «No pueden ser los hombres que éramos esta noche». El motociclista más joven asintió solemnemente. «Sí, podemos hacerlo mejor». El resto de la tripulación murmuró su acuerdo. Un cambio silencioso, pero significativo en sus actitudes. No eran los mismos hombres que habían entrado antes. Y estaba claro, no olvidarían esta noche pronto. De vuelta dentro del bar, Charlie recogió el vaso vacío de Harris, sosteniéndolo por un momento antes de colocarlo suavemente en el fregadero. «Ese es el tipo de hombre que te recuerda lo que es el honor». Parece que lo dijo casi para sí mismo. Los clientes lentamente regresaron a sus conversaciones, pero la energía en la habitación era diferente ahora. Menos ruidoso, más reflexivo. La gente compartía miradas de complicidad, el peso de las palabras y la presencia de Harris persistiendo como un recordatorio invisible. Afuera, el anciano caminó hacia su auto. Las estrellas, brillando sobre él, hizo una pausa por un momento, respirando profundamente. Había pasado toda su vida enseñando lecciones a través de la acción, y esta noche no había sido diferente. Sabía que el respeto y la humildad no se enseñan, solo fueron ganados, y esperaba que los motociclistas llevarían esa lección con ellos. Historias como estas nos recuerdan el poder del respeto, la humildad y las batallas invisibles que otros han librado. Comparte esta historia si te conmovió y no olvides suscribirte al canal para más cuentos que inspiran, desafía y recuerda la fuerza de la humanidad. Recuerda la fuerza de la humanidad. Recuerda la fuerza de la humanidad.